Bueno, iniciamos el webinar. Primero voy a ceder la palabra a mis compañeras Raquel Hernández y Angélica Salas para que nos hagan el favor de presentarse. Adelante. Gracias, pues muy buenos días a todos. Como siempre, un gusto de que nos estén acompañando aquí. Ya ustedes me conocen, mi nombre es Raquel Hernández. Estoy a cargo de las comercializadoras de Grupo Sierra. Y bueno, pues en esta ocasión les vamos a traer un tema. Ya saben que les compartimos temas muy del día a día, muy operativos, todo lo que necesitamos saber para llevar correctamente una importación, una exportación. Y bueno, hoy les traemos el tema de los regímenes aduaneros. También es un tema de mucha información. Ahorita a lo largo de este webinar, bueno, pues les diremos todo lo que necesitan saber para poder seleccionar correctamente el régimen. Y bueno, pues obviamente si tienen ustedes las condiciones y todo lo que se necesita para llevar a cabo correctamente la importación de sus mercancías. Buenos días a todos y nuevamente gracias por acompañarnos. Adelante, Angie. Hola a todos, bienvenidos y también darles las gracias por acompañarnos a este nuevo webinar que tenemos para ustedes. Mi nombre es Angélica Salas, ejecutiva de operaciones. Soy licenciada en Comercio Exterior con experiencia de más de 6 años en aduanas y ahora en comercializadoras. Tenemos este tema para ustedes para que puedan conocer los regímenes y saber cuál es el que más se adecua a su tipo de importación o de mercancía. Gracias, Angie. Su servidor Héctor González. Soy licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Guadalajara y me he desempeñado en las áreas de licenciamiento aduanal, importaciones, exportaciones y logística. Y bueno, con esto damos inicio a este tema. Muy bien, pues déjenme irles comentando de qué consiste este tema de los regímenes aduaneros, cuántos existen. Bueno, pues no es más que todo lo que el conjunto de gestiones que se deben de realizar en función al tipo de operación, ya sea IMPO o sea EXPO, y cómo es que la queremos o la podemos importar. Entonces, todas las gestiones que vayamos a llevar a cabo para poder desaduanar las mercancías, pues desde luego son regidas por el tipo de régimen. Y veremos que pues son a la IMPO, a la EXPO, definitivas y temporales, ¿no? Con una diversidad por ahí en función a dónde llegan y qué es lo que le tenemos que hacer a estas mercancías. La que sigue, por favor. Claro. Un segundito en lo que tarda en cargar. Bien, les voy comentando, ¿no? El artículo 90 de la ley aduanera es la que nos habla de cuántos regímenes aduaneros tenemos, ¿no? Y son 6 tipos de regímenes aduaneros. Vamos a empezar por lo que son los definitivos. Los definitivos son de importación y de exportación. ¿Qué es definitivo? Bueno, todas aquellas mercancías que van a quedarse en el país por tiempo indefinido, que obviamente las traemos para hacer uso, cualquiera que este sea, y obviamente este régimen de importación o de exportación definitiva, pues causa todos los impuestos, ¿no? Y desde luego el cumplimiento de todas las regulaciones y restricciones. Este régimen pues es a la que la mayoría, ¿verdad?, de los que importamos estamos sujetos, y es bien importante, ¿no? Hay algunas regulaciones que en función al tipo de régimen, si es temporal, si a lo mejor es una empresa con algún programa de fomento, pues tiene algunas excepciones, ¿no? Y en el tema de los definitivos, pues casi no la hay, estamos sujetos al pago de todos los impuestos, de todo el cumplimiento de las regulaciones. Generalmente no se puede exentar nada.
Y el tema de la exportación, pues al igual que la INPO, quiere decir que mandamos al extranjero mercancías que por tiempo indefinido, ¿verdad? Que se van a quedar allá. Entonces, eso es lo que significa el tener un régimen definitivo. El número 2 son los temporales, que de igual manera hay de importación y de exportación, ¿no? La importación temporal, aquí nos habla para retornar en el mismo estado o para elaboración, transformación o reparación. ¿En qué consiste esto? Y principalmente para empresas IMEX. Aquí es bien importante que tengamos con mucha claridad el artículo 106 de la ley aduanera. Este artículo lo que nos dice es o nos establece con mucha claridad todas aquellas mercancías que por alguna circunstancia especial tengan que permanecer en territorio nacional. ¿Qué casos son estos? Cuando hablamos para retornar en el mismo estado. La verdad es que el 106 nos da toda la variedad. Podemos hablar aquí de temas de todo lo que se importa de manera temporal en tema de cultura, cuando graban películas aquí en México, todo el equipo que viene del extranjero, pues obviamente puede permanecer, es una importación temporal, no paga los impuestos, sin embargo, sí tiene que ser muy puntual, que esté sujeta a la regulación que establecen la ley en cuanto a cómo, qué tiempos. Más adelante les estaremos hablando de los tiempos que hay para cada una de estas, ¿no? Entonces, el 106 nos permite considerar que se pueden importar remolques, que se pueden importar pues todas las pertenencias para residentes del extranjero. En este artículo o en este régimen, todos los que llegan a una residencia temporal en México por cuestiones de trabajo, bueno, pues al amparo de este artículo, al amparo de este régimen, es que puede importar, pues, sobre todo si son diplomáticos, pues los autos, desde luego los menajes de casa, aquí entran en el 106, los muestrarios, ¿no? Muestrarios que traigan algún equipo, alguna mercancía, alguna materia prima que necesite ser revisada y solamente venga al país de manera temporal, pues este es su fundamento. Desde luego, también este 106 contempla aviones, avionetas, helicópteros, embarcaciones y bueno, una serie de mercancías que podemos importar. Y desde luego las empresas IMEX, ¿no? Para elaboración, transformación o reparación. Todas las empresas que traen o que tienen la autorización de este programa de fomento a la exportación, pues lo sabemos con toda claridad. Ellos tienen, de acuerdo al tipo de autorización, pues ellos ahí tienen muy bien definido qué es lo que pueden traer las empresas IMEX, pues desde luego toda su materia prima, pueden traer todo lo que tiene que ver con sus insumos, con la maquinaria, incluso temas de tecnología. Entonces también el programa IMEX tiene muy claro y muy delimitado qué pueden importar estas empresas que tienen esta autorización de IMEX de manera temporal, ¿no? Desde luego tienen otros controles y otros requisitos. La exportación para retornar en el mismo estado. ¿De qué nos habla esto? Es muy común que justamente alguna empresa pueda tener, son los casos más comunes que se da, que haya maquinaria, que tenga la necesidad de que se vaya a reparar al extranjero. Bueno, pues es bien importante que cuando se mande al extranjero, la clave, el régimen sea muy puntual, ya que de lo contrario, al momento de regresar otra vez a México, si no le establecimos que va
para retornar de manera o estar de manera temporal fuera de México, al momento de regresar, pues podemos tener problemas incluso con el pago de impuestos si es que no definimos correctamente que, bueno, pues esto iba solamente para alguna reparación, para alguna transformación, y los impuestos, si es el caso, ¿verdad? Si fuera el caso que se tuviesen que pagar, bueno, pues obviamente solo se pagan por aquello que causó esta transformación o esta reparación, si es que hubiese algún cobro. Entonces, bueno, pues hasta aquí los definitivos y los temporales, tengamos siempre muy presentes para todas las empresas que no tienen un programa de autorización, el 106 de ley aduanera, que es el que les permite de manera temporal, desde luego tiene pues todo su protocolo a cumplir, algunas pagarán impuestos, otras no, otras a lo mejor están sujetos a alguna regulación, a que se acredite el por qué van a estar en México de manera temporal, en fin, pero bueno, importante, estos artículos son los que nos permiten saber por la temporalidad y qué tipo de mercancías puede entrar en este régimen. El que sigue, Héctor, por favor. Angie nos va a hablar ahorita del 3 y el 4, que obviamente estamos hablando del depósito fiscal, el régimen de depósito fiscal y desde luego el régimen de tránsito de mercancías. Adelante, Angie. Gracias, Raquel. Yo les voy a platicar un poco más sobre el régimen de depósito fiscal. Este se trata sobre el almacenamiento de las mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito, los cuales están autorizados por las autoridades aduaneras y prestan este servicio según los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Este régimen lo que permite es posponer la elección del régimen de importación específico y permite a los particulares mantener las mercancías almacenadas por cierto tiempo hasta que así lo consideren mientras mantengan el pago del almacenamiento. Después como lo mencioné, para posponer la elección del régimen pueden sujetar la mercancía después a importarse definitivamente si son de procedencia extranjera, a exportarse definitivamente, igual si son de procedencia nacional, retornarse al extranjero o importarse temporalmente por empresas IMEX, como lo mencionaba Raquel. Las mercancías en depósito fiscal tienen la opción de extraer totalmente toda la carga o parcialmente por su importación, pagando solamente los impuestos y contribuciones actualizados al periodo de la entrada de la mercancía al país hasta el retiro del almacén. Las mercancías que están en depósito fiscal, siempre que no se alteren o modifiquen su naturaleza, podrán ser motivos de actos de conservación, exhibición, colocación, de signos de etiquetas. Por ejemplo, los vinos se pueden marbetear y etiquetar en régimen de depósito fiscal. Pueden ser demostración y toma de muestras. También se puede establecer la autorización para depósitos fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales y fronterizos que se conocen como duty free. En nuestro blog tenemos un artículo que habla sobre cómo operan estas tiendas y que más que nada son mercancías que no están sujetas al pago de impuestos, al comercio exterior y de cuotas compensatorias, pero siempre y cuando las ventas se le hagan a pasajeros que salgan del país directamente del extranjero. Si las compras que hagas en el duty free rebasan de $300 o 10 cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco, entonces sí, ya debemos hacer el pago de contribuciones y se seguirá un proceso que tienen en esas tiendas donde te van a estampar tu bolsa con un sello rojo y te van a poner que es excedente porque estás llevando más de lo que debería ser considerado tu franquicia. Así es. Pero también tenemos que mencionar que hay mercancías que no se pueden destinar a este régimen aduanero, tales como son armas, municiones,
mercancías explosivas, radioactivas, nucleares y contaminantes, esto por su naturaleza, porque pueden durar años en este régimen y, como lo menciono, por su naturaleza pueden dañar el almacén o las mercancías que están ahí, al igual que el diamantes, brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas, todo lo considerado como perlas preciosas, y también lo que son cigarros, vehículos y todas las mercancías que amparan los capítulos 50 a 64 de la TIGI, que son todos los textiles y calzados. Tampoco las personas físicas o morales en el extranjero no podrán introducir mercancías a este régimen. Las mercancías que vienen siendo de las partidas 9503 y 9504, que vienen siendo videojuegos, triciclos, mesas de billar, carritos para muñecas y todo ese tipo de juguetes y juegos. Para adicionar un poco más sobre el depósito fiscal, en la aduana de entrada se coloca al contenedor un sello considerado rojo y se declaran ese número en pedimento para cuando llegue al depósito se pueda constatar de que el contenedor no fue abierto, no le extrajeron mercancías o no se alteró nada de lo que se declaró en la carta cupo para el ingreso de la mercancía. Hacer un comentario aquí adicional, si me permites, Angie. Este régimen de depósito fiscal en los últimos meses, pues de verdad tuvo mucho auge, vamos a decirlo así, porque ustedes saben que al entrar en vigor todo el tema del cumplimiento de las normas de etiquetado, pues muchas empresas que no pudieron pues tramitar o ser acreedores a tener un contrato con una UVA, pues no les quedaba más que considerar este régimen de depósito fiscal para que sus mercancías estuvieran allí o estén allí, porque todavía esto pues es uno de los temas del día a día, en lo que obviamente tienen todo listo y se pueden poner las etiquetas, ¿no? Desde luego hay que considerar lo que acaba de decir Angie, que todo lo que tiene que ver con textiles y juguetes, bueno, pues no puede ingresar ahí. ¿Qué pasa también con el depósito fiscal? Que les puede ayudar a las empresas en algún momento a cortar todos los gastos que representa que sus mercancías, porque les falta algún cumplimiento de alguna regulación, ¿no? O incluso a lo mejor los recursos, ¿verdad?, para el pago de impuestos puedan ser trasladadas a un depósito fiscal, allí esperar el tiempo y obviamente pues evitar gastos de almacenajes, de demora, si es que viniera contenerizada, ¿no? Entonces, importante, digo, este régimen se utiliza bastante, pero bueno, hay que ser cuidadosos y tener en cuenta pues ya todo lo que nos acaba de comentar Angie en cuanto a qué tipo de mercancías sí o no pueden gozar de este beneficio. Adelante, Angie. Gracias. Ahora les voy a platicar un poco más sobre el tránsito el régimen de tránsito. Se divide en dos, en interno y internacional. El tránsito interno consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. O sea, quiere decir que la aduana de entrada envía las mercancías de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación, o la aduana de despacho envía las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. Para realizar este tipo de régimen, se deben cumplir con alguno de estos requisitos. Es formular el pedimento de tránsito interno, determinar provisionalmente el cálculo de contribuciones, anexar al pedimento la documentación que acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, pagar contribuciones actualizadas desde la entrada de la mercancía del país y hasta que se efectúe el dicho pago, y hasta antes de activar el mecanismo de selección automatizado en la aduana de despacho. Efectuar el traslado de las mercancías utilizando los servicios de empresas únicamente inscritas en el registro de empresas transportistas que se encuentran en el artículo 170 del reglamento de la ley aduanera. Para la exportación se debe hacer igual el procedimiento de exportación, efectuar el pago de las contribuciones correspondientes y cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al régimen de exportación.
Como les mencionaba, para hacer el pago, el formular el pedimento de tránsito interno se deben cumplir con ciertos procesos y procedimientos, como cuál es el agente aduanal que tiene que elaborar el pedimento, en el que anotará el número de bultos, descripción comercial, cantidad y valor de las mercancías, como se declaró en el conocimiento de embarque y la factura que ampara la mercancía. En caso de que en caso de que en la aduana de inicio del tránsito te toque un reconocimiento aduanero, lo que va a hacer la autoridad es cotejar que los sellos que se hayan colocado sean los que se están declarando impedimento, para constatar de que no haya sido alterado la mercancía o algo y que todo vaya en orden. Y en caso de que las mercancías no coincidan con descripción o cantidades, el pedimento se puede rectificar en los términos de la regla 4.6.20 de las reglas generales de comercio exterior. Para el tránsito internacional, se considera que es cuando se realice conforme a los siguientes supuestos. Igual, la aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera. Solamente que aquí la diferencia es que hay ciertas aduanas autorizadas para realizar este tipo de tránsitos, que vienen siendo Colombia, Ciudad de Reynosa, Matamoros, Subteniente López y Ciudad de Hidalgo. También para mencionar que no todas las mercancías se pueden someter a este tránsito, a este régimen, y vienen siendo las mercancías cuyo arancel sea superior al 35% de las clasificadas, llantas usadas y mercancías similares, ropa usada, plaguicidas, fertilizantes, sustancias tóxicas, tratándose de residuos peligrosos y mercancías que causan desequilibrios ecológicos, armas, cartuchos explosivos, mercancías como artículos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, y vienen siendo también mantecas, grasas, cervezas, cigarros, madera contrachapada, pañales, todo el textil también, calzado, herramientas, bicicletas y juguetes, que se consideran como mercancías sensibles para el país. Bien, esto que nos comenta por aquí Angie, tenemos que ser muy cuidadosos con las mercancías que vienen bajo este régimen de tránsito, principalmente el interno, y que al mismo tiempo es muy común, muy común. Recordemos que México tiene muchas aduanas interiores y las empresas, tanto a la INPO o a la EXPO, en algunos casos muy concretos, pues requieren utilizar, o su logística les marca que pueden o les facilita el que se puedan despachar en una aduana interior. Les pongo, por ejemplo, la de Querétaro, ¿no? Que estamos aquí. Entonces, esta de Querétaro puede haber que haya empresas que necesiten exportar y dices, yo quiero que ya vaya, no quiero que va, la quiero mandar desde aquí. Entonces, pues bueno, si bien ya está liberada, hasta que no salga del territorio nacional, la autoridad lo considera que va como en tránsito, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que les ponía también por ahí Angie es viceversa. Vamos a pensar que la empresa no desea que se haga toda la gestión del despacho aduanero en cualquier aduana de entrada al país y quiere que sea en una aduana interior ese procedimiento. Bueno, pues hay que abrir un tránsito en la frontera, en el puerto. Obviamente tenemos que ser bien cuidadosos con los tiempos de traslado, porque no cualquier medio de transporte puede trasladar unas mercancías. ¿Qué significa esto de tránsito? Que ese trayecto en ese medio de transporte, esas mercancías aún no tienen un régimen, por así decirlo, no se han pagado sus impuestos, no se ha hecho un cumplimiento, y entonces vienen todavía a custodia, por así decirlo, o a propiedad de la autoridad. Entonces es bien importante que si ustedes en algún momento tienen la necesidad o su logística o es así lo que ustedes requieren, que haya
un tránsito interno de sus mercancías, pues también sean cuidadosos en los tiempos, en los transportes. Es muy común que de las aduanas de Lázaro o de Manzanillo se abran tránsitos internos en ferrocarril, obviamente por cuestiones de logística, de costo, y vengan, pues no sé, a la terminal de Hidalgo o a Pantaco. Entonces ahí va a ser la liberación, ahí vienen en tránsito las mercancías, es un proceso más. Efectivamente, pueden tocarles reconocimiento, el cual solamente será a nivel bultos, números de sello, ver que la documentación, una compulsa rápida de documentos, llega a la aduana donde se va a importar. Ahí hay que cerrar ese tránsito, hay que concluir con ese proceso y entonces ya se abre el proceso para que el agente aduanal pues asigne el régimen definitivo, ya sea temporal o definitivo, valga la redundancia, a la que vayan a ser sometidas las mercancías. Adelante. Gracias, Raquel. Solo me gustaría agregar algo referente a lo de depósito fiscal. Como bien mencionaba Angélica, es necesario que las mercancías viajen con un sello de color rojo. En caso de que salgan con sello verde, es causal de multa. Entonces es importante tener en cuenta este dato que bueno, el agente aduanal lo tiene bastante claro ese proceso, pero sí es importante hacer mención de esa multa que conlleva este tipo de operación. Y asimismo, reiterar que son únicamente 2 años para tener la mercancía bajo este régimen. Y la ventaja, digamos, de este régimen es que pues puedes segmentar el pago de tus impuestos de acuerdo a tus necesidades con tus proveedores o de tus ventas que tienes ya pactadas para cada cierto tiempo. Ok, vamos a ver el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Antes que nada es importante definir qué es un recinto fiscalizado. Y bueno, vamos a poner un ejemplo muy preciso, claro. Estos recintos son los que están dentro de la aduana y son concesiones que otorga la autoridad aduanera para que ciertas empresas puedan operar como maniobristas y hacer todos los procesos que conllevan una importación o una exportación. Estos recintos fiscalizados, como decía, dando un ejemplo, son las terminales portuarias, marítimas o los cruces terrestres en los cuales se lleva a cabo este proceso. Por ejemplo, Manzanillo, muy conocido, SCA, TINSA, Contecón, Ocupa, en Veracruz ICABE, y pues en Ciudad de México son los diferentes terminales que tienen asignadas cada aerolínea. En este caso, para este régimen, lo utilizan las empresas, como bien dice su nombre, para poder transformar o elaborar algunos de sus mercancías. Pueden utilizar, pueden importar incluso sus maquinarias o lo que necesiten para poder llevar a cabo dichos procesos. Sin embargo, esa maquinaria que ingresen al país deberá pagar el impuesto general de importación, que es el IGI, y al momento de su ingreso. También es importante que conozcan que alrededor de las diferentes aduanas que hay en el país existen 135 recintos fiscalizados en los cuales ustedes como importadores pueden llevar a cabo estos procesos. Para la extracción de estas mercancías no pueden,
digamos que importarse, sino que tendrán que retornarse al extranjero, ya sea para su exportación o para regresar en su mismo estado, bueno, en el estado que se les haya hecho en el caso de elaboración, si se importó un insumo, pues va a regresar como otro producto, y también en el mismo caso de la transformación, y en el caso de la reparación, pues va a regresar, digamos, con las refacciones o con el proceso que le hayan hecho para que esa máquina pueda servir y pueda ser útil. También es importante mencionar que derivado de estos procesos, se pueden generar mermas que no son sujetas al pago de IGI. Es decir, merma se refiere a si importaste insumos, llevaste a cabo tu proceso y al final, no sé, te sobró ciertos insumos, entonces esos insumos no pagarán el impuesto general de importación. Asimismo, los desperdicios tampoco lo pagan, pero es importante que se confirme con la aduana que esos desperdicios han sido destruidos. Y bueno, en el caso del recinto fiscalizado estratégico, que es otro de los regímenes aduaneros, es la habilitación de instalaciones donde las mercancías nacionales extranjeras o nacionalizadas pueden someterse a un proceso de almacenamiento, custodia, distribución, exhibición, venta, elaboración, transformación o reparación. Este régimen es últimamente es muy utilizado, realmente no tiene mucho que está habilitado, pero muchas empresas lo utilizan debido a que se ahorran, digamos, las cuotas de almacenaje que pueden estar pagando dentro de las terminales. Como bien sabemos, las tarifas que manejan las terminales son bastante elevadas, entonces lo que hacen muchos importadores es que prefieren destinarlo a este régimen para enviarlo a este recinto fiscalizado estratégico y pagar, de igual manera se paga una cuota de almacenaje, pero es menor a lo que normalmente te saldría en una terminal. Esta cuota, los recintos fiscalizados hacen un corte cada mes y te envían de igual manera su factura, en el cual tienes que estar cubriendo mes con mes los diferentes pagos del almacenaje. Este régimen tiene máximo 60 meses para poder tener tu mercancía bajo este régimen. Entonces es importante conocer también los tiempos, y también es muy importante saber que una vez que se destina al recinto fiscalizado estratégico, no es necesario cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Esta es una gran ventaja porque pues, tú lo puedes ingresar sin cumplir con una certificación, llamémosle ANSE o NICE, o con una NOM. Entonces puedes utilizar ese tiempo en el cual lo ingresas ahí para hacer tus trámites correspondientes, o incluso darle cumplimiento en el caso del etiquetado ahí mismo dentro de este recinto. Cuando tú ingresas la mercancía bajo este recinto, únicamente se paga lo que es el DTA. Una vez que y el pedimento sale a nombre de la empresa a la cual tiene la concesión como recinto fiscalizado estratégico. Una vez que haces la extracción, deberás de pagar todos los impuestos y cuotas compensatorias que requiera tu mercancía. En este caso, bueno, como lo comentaba, es una gran ventaja hablando en relación a los costos. Y es muy importante que se dé a conocer este régimen, porque puede utilizarse para dar
margen a que tú hagas todos tus procedimientos, todos tus trámites que necesitas para, pues, para dar cumplimiento, ¿no? Y adicional a que tienes pues esos 60 meses para ingresarla. Y en este caso, este régimen te permite ingresar cualquier tipo de mercancía a excepción de petrolíferos. ¿Gustas agregar algo, Raquel, adicional? No, solamente que muchas gracias, Héctor. Que tengan siempre muy presente si sus mercancías pueden ingresar a este tipo de régimen. Generalmente el fiscalizado estratégico tiene mayor alcance, pero es importante siempre saber si puede ser destinada. Casi todas las fracciones arancelarias, cuando se define esto, bueno, inmediatamente nos dicen si puede ser considerada para este tipo de regímenes, ¿no? Entonces, pues nada más, siempre acuérdense muy claro su fracción arancelaria y a qué requisitos está sujeta. Sí. Adelante, Héctor. Únicamente me faltó mencionar aquí que estos recintos fiscalizados no están dentro de la aduana, sino que están fuera, a ciertos kilómetros de la aduana, pero igualmente son concesiones que otorga la autoridad para que particulares o empresas puedan hacer la prestación de este servicio como almacén. Bueno, vamos a tocar el tema de la manifestación del régimen aduanero en el pedimento. Quienes introduzcan o extraigan mercancías en el territorio nacional deberán señalar en el pedimento el régimen aduanero que solicitan para las mercancías y manifestar bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de las obligaciones y formalidades inherentes al misma, incluyendo el pago de las cuotas compensatorias. Básicamente este tema nada más es para dar un ejemplo de cómo se declara en un pedimento. En este caso, para la importación es el IMD de definitivos de importación, y en el caso de la exportación es el EXD definitivo de exportación. Existen también iguales los temporales, y son varios los códigos que se utilizan, pero están segmentados en exportación, impo y en temporales. Y aquí pues es muy importante hacer la correcta declaración en el pedimento para el tema al momento del cálculo de impuestos. Gracias, Héctor. Pues ahora vamos con ¿y puedo desistir el régimen aduanero? Sí lo podemos desistir. Esto nos lo establece el artículo 93 de la ley aduanera, pero ¿en qué momento yo puedo decir siempre ya no quiero este régimen o ya no lo voy a importar? Esto debe de ser antes de que se active el mecanismo de selección automatizada. Es bien importante que consideren esto porque no es sencillo desistir, si bien es un tema que, bueno, pues hay que hacer escritos, hay que promoverlo ante la aduana. Ojo, porque si ya pagaron el pedimento, después procede, ahora sí que todo un trámite para poder, pues que les hagan ese reembolso de los impuestos que se hayan pagado. O sea, sí puedo echar mi operación atrás, sí puedo desistirme de ese régimen hasta antes de que se active el mecanismo, pero ustedes saben, en el procedimiento de importación, bueno, pues primero pago y luego me voy a módulo, ¿no? Entonces, incluso puede estar pagado el pedimento horas antes, un día antes. Ojo con eso, porque ese dinero no les digo que no se va a recuperar, no, definitivamente sí. Hay que hacer primero el trámite de solicitud para este desistimiento ante la aduana, y una vez que pues ya tengamos su aceptación, bueno, pues luego de manera fiscal e interna, si fuera el caso, pues habría que proceder al trámite de pago de lo indebido y tratar de recuperar pues esos impuestos, ¿no? Entonces siempre hay alguna pérdida, la verdad, cuando hay un desistimiento, principalmente si ya se pagaron los impuestos.
Y otro de los temas que dice en qué caso hay un desistimiento, bueno, pues lo que establece la fracción 3 del 120 y cuál es esa, la extracción de mercancías en depósito fiscal. Se considera que me estoy desistiendo cuando, bueno, pues ya ya necesito reincorporarlo al mercado, a las mercancías de origen nacional, ¿no? Cuando los beneficiarios se desistan de este régimen. Esta es otra opción. O sea, si ustedes están en algún depósito fiscal y por alguna circunstancia, no sé, la verdad es que en el depósito fiscal hemos tenido algunas experiencias que incluso a lo mejor la empresa a la que le iban a vender de manera definitiva ya no se los compró, igual y consiguen algún otro cliente en el extranjero, puede retornarse, ¿no? Entonces, el depósito fiscal también tiene esta facilidad de poder desistir el régimen en algún caso en específico. La que sigue, por favor, Héctor. En la que sigue vamos a hablar de si puedo cambiar de régimen. Sí, también puedo cambiar de régimen casi en muchos de los casos, pero algo bien importante, el cambio de régimen va a proceder siempre y cuando desde luego se paguen las contribuciones, se cumplan con todas las obligaciones y pues obviamente no esté desfasado el plazo que me dieron para que permaneciera en algún régimen. Generalmente un cambio de régimen le aplica a aquellas mercancías que llegaron de forma temporal al país o incluso, ¿por qué no?, que se exportaron. Hay algunos temas, por ejemplo, de mercancías, vuelvo a citar, que es muy común el que manden mercancías o maquinaria para elaboración, para reparación, ¿no? O sea, y por alguna circunstancia esa maquinaria, pues ya el proveedor en el extranjero se dio cuenta de que pues no tiene una solución. Entonces es bien importante que la empresa esté muy pendiente si es que la debe de cambiar de régimen porque le permitieron que saliera del país. Aquí no hay muchas contribuciones que pagar, pero sí principalmente para que ustedes tengan todo lo que tiene que ver con activo fijo, con maquinaria muy en orden, ¿no? Entonces pueden ser esos casos. Sin embargo, la mayoría de ellos se presenta a la importación, ¿no? Pues tengo una mercancía aquí que la traje de manera temporal y necesito cambiarla de régimen. Los casos más comunes, o muchos de los comunes, son los de las empresas IMEX, que, insisto, dependiendo de la autorización, porque no todos tienen la misma autorización de tiempos, de plazos de permanencia en el país, principalmente de sus materias primas, pues necesitan tener pues sus inventarios, su control de inventarios, que incluso también está puntualmente muy establecido por la autoridad de cómo es que deben de llevar esos controles, y en función a esos tiempos deben de cambiar de régimen en la situación en la que estén, ¿no? O si ya son desperdicios, si ya son mermas. Por ahí también veíamos en algunos otros de los regímenes que aguas con las mermas, con los desperdicios. Bueno, es importante que se cambien, le van a permitir que se cambien en el caso de las IMEX, en el estado en el que se encuentran ya esas materias primas, igual y pudieron haber sido destruidas por alguna razón, sufrir un daño, estar obsoletas, en fin, y a partir de esto, pues hacer los cambios de régimen. ¿Qué pasa con las mercancías que se importan o se importaron bajo el 106? Estas que recuerdan, les comentaba, bueno, sí las puede importar, y vamos con esto. El 106 establece también esos periodos, y por ejemplo, me dice que puedo importarlos hasta por un mes,
los remolques y remolques, incluyendo las plataformas adaptadas al medio de transporte, utilizadas exclusivamente para el transporte de contenedores. ¿Qué sucede aquí? Bueno, es bien importante que ustedes, vamos a pensar, ustedes por ahí pueden ver que a veces vemos que traen mercancías muy sobredimensionadas que a lo mejor vienen de Estados Unidos, un ejemplo, aunque también es común que todo esto llegue por puerto. Bueno, pues hay un tiempo, ¿verdad?, para que esos camiones sobredimensionados o que vienen transportando algo muy extraordinario puedan estar en el país. Ese puede ser uno de los ejemplos. Nos habla hasta por 6 meses todas las importaciones que realicen residentes en el extranjero, también de envases de mercancías. Puede ser, es muy común en las empresas de transformación, a veces los envases o lo que les permite transportar sus mercancías, pues están en un continuo ir y venir. A lo mejor, obviamente, esos envases no van a pagar un impuesto, pero sí tienen que ser declaradas. Es importante saber el caso en específico, pero aquí el 106 no lo da. Si fueras una empresa que no eres IMEX y que no tienes a lo mejor ese beneficio, ¿verdad? Entonces, que vean que el 106 también tiene ese beneficio, pero es importante que hagamos el análisis. Desde luego, igual por 6 meses, los vehículos de las misiones diplomáticas o consulares. Los vehículos, esto es bien común, los vehículos en los que se trasladan los residentes extranjeros, muy común para nosotros que somos vecinos ahí de Estados Unidos. ¿Quién no sabe? Bueno, pues tenemos el familiar que viene, trae su coche, lo puede hacer al momento de que cruce y le van a extender ese permiso de 6 meses, no puede estar más. La ley establece que incluso lo debe de manejar a quien salió el permiso de importación o el cónyuge. Y sean muy cuidadosos. Algo que a lo mejor es muy común en nuestro país, bueno, pues tiene su reglamentación, ahí está ese artículo, pero cuidado con los tiempos en los que deba de permanecer, ¿no? Aquí estos no se pueden cambiar de régimen, al contrario, es bien importante, insisto, no vamos a lo mejor ahorita a ver todos los supuestos, pero sí que sepan que está todo esto, ¿no? Cuando vemos que llegó algún artista, algún evento, algo que viene del extranjero, bueno, ¿cómo importan todos esos, toda esa maquinaria, todos esos insumos? Bueno, hay empresas especializadas en importar todo eso de manera temporal e incluso seguir por el tiempo la gira que se vaya a hacer de esto, y ellos se encargan de asegurar que, pues, obviamente todo esto vuelva a retornar, ¿no? Si no tenemos el cuidado siempre de ver los tiempos, como ya lo hablamos, hay tiempos para depósito fiscal, hay tiempos para recinto fiscalizado estratégico, hay tiempos para las empresas IMEX, incluso para los tránsitos internos, ¿no? Ahí tenemos por ahí un anexo donde dice, bueno, ¿qué tiempo debo de tardarme yo de una aduana interior o de una aduana de frontera a que llegue a una aduana interior para despachar? Hay sus tiempos y si no los cumplimos, pues podemos ser sujetos a multas e incluso a que nos decomisen las mercancías. Y bueno, creo que aquí les ponía yo consideraciones, ¿no? Para los tiempos de cambios de régimen, regla 229 de la resolución. Y bueno, pues aquí algo de lo que ya les había platicado, procederá siempre que se encuentre vigente el régimen al que fueron destinadas. Importantísimo, que no se nos vayan los tiempos. Los cambios de régimen no requieren la presentación física de las mercancías. Y bueno, lo que ya les había comentado, importantísimo validar plazos de permanencia establecidos en el 106 y 109 de la ley aduanera.
Y bueno, creo que hasta aquí llegamos con con este tema. Agradecerles como siempre el que nos acompañen y bueno, pues ahora sí que abrimos la sesión de preguntas y respuestas. No sé, Héctor, si por ahí tengamos algunas que nos quieran hacer, nos quieran comentar. Aquí vamos a destinar unos 5 o 10 minutitos y si no, bueno, pues reiterarles el agradecimiento, la verdad, a todos los que nos acompañan mes a mes en este tipo de webinars que con mucho gusto traemos para ustedes. Hasta el momento no tenemos preguntas. No sé si estás de acuerdo, un minutito para ver si... Sí, demos un minutito. No sé si alguien tiene alguna duda por ahí, si fuimos claros. Y si no, bueno, pues ya saben, siempre tenemos por ahí, ya estamos en todas las redes. Por favor, síganos y si no, bueno, pues también a través de nuestra página Sierras Corp, desde luego ahí podemos contestar pues cualquier duda que se les pueda surgir en el transcurso, ¿verdad? De los días, de las horas. Si no hay más por ahí, pues muchas gracias. Bueno, creo que aquí estamos teniendo una pregunta de Karina. ¿Está restringido por la pandemia el trámite de recintos fiscalizados? No, fíjate que no está restringido. Realmente el tema de las aduanas en esta pandemia no hubo restricción alguna. ¿Qué sucede? Yo creo que lo que más padecimos fue los tiempos, ¿verdad? Porque desde luego, al igual que en muchas empresas, pues la disminución de personal sí se dio, entonces realmente pues estaban desfasados en horarios, pero no hay ninguna restricción ni nada en temas aduaneros, todo siguió funcionando de la misma manera, insisto, solamente en algunos casos con tiempos extraordinarios por la disminución de personal que hubo. No sé si tengamos por ahí otra, Héctor, y si no, pues muy bien. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo mes con algún otro tema. Por ahí les voy haciendo el comercial. Estamos viendo que para el siguiente mes estamos porque nos confirmen traerles justamente a alguien de un recinto fiscalizado, ¿no? Para que pues obviamente les hable qué pasa o lo que conocemos muy coloquialmente como las operadoras en puerto. Bueno, pues estamos por ahí negociando, ver que nos acompañe uno de estos recintos y bueno, pueda platicarles del beneficio y del cómo es que se lleva todo el proceso operativo en uno de estos recintos. Ok, Raquel, nada más recibimos una pregunta de Antonio Pérez. Comenta que si el depósito fiscal es por parte del gobierno o puede ser privado con autorización de la aduana. Bueno, generalmente los depósitos fiscales son de particulares, solo que están regidos y autorizados por el SAT, ¿no? O sea, ellos son los que establecen todo lo que tú necesitas para poder operar como depósito fiscal. Desde luego, si tú cumples con todos los requisitos, tú como particular tienes el almacén, tienes obviamente un agente aduanal que te va a ayudar a hacer las extracciones, tienes la carga, pues tú puedes solicitar obviamente al SAT esta autorización y si cumples con todo, pues desde luego puede ser habilitado como depósito fiscal. Gracias, Raquel. Son todas las preguntas. Muy bien. Ok, pues hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Que tengan buen día. Gracias a todos.